Hoy te enseño cómo puedes decorar una pequeña cajita de madera para regalar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy, decoraciones varias, cosas sencillitas para dejar muy cookie esta pequeña cajita para regalo. Primero, desmontarla. Quitamos los tornillitos y los guardamos a buen recaudo. Y lijamos bien tapa y base por dentro y por fuera. Damos ahora una mano de gesso y otra de pintura blanca, dejando que seque bien entre una y otra. Y comenzamos a trabajar por la tapa, sencillísima y muy bonita. La vestiremos con uno de estos preciosos animalitos de invierno, de esta belleza de papel de arroz de nuestros amigos de ITD Colección. Me quedo con este zorro blanco tan elegante y sus bellas flores, una estampa preciosa. Recortamos con las manos, extendemos medium para decoupage en la tapa y colocamos tan bonito diseño. Lo que nos sobra del papel de arroz lo vamos a rasgar con una lima de uñas y extendemos ahora una capa más generosa del mismo medium aplicándolo desde el centro hacia afuera de la imagen y dejamos que seque bien. Vamos a pintar el resto de la caja con dos bonitos colores. Primero la parte exterior con el siempre elegante tono organza, pintura acrílica. Y después también el interior con algo más de vidilla, también en pintura acrílica, color agua marina. Esta belleza de papel de arroz tamaño A4 y la plantilla de stencil que veremos más tarde, spoiler, la encontrarás en la web de ITD Collection. Te dejo los enlaces bajo el vídeo. Pintado el interior de la tapa, vamos a darle ese plus, el acabado más bonito y especial que consiguen los trabajos de resina. Trabajamos hoy con la resina One to One Evershine de nuestros amigos de Resin Pro. Es una resina transparente, no tóxica y resistente a la humedad. Podemos trabajarla en joyería, en moldes, para recubrir nuestros trabajos. No amarillea y conserva un precioso brillo. Podemos mezclarla en proporción 1:1 o en peso. Del componente A pondremos el 100% y un 90% del componente B. Es muy importante remover la mezcla de estos componentes durante al menos 3 minutos y dejarla reposar después. Voy a cubrir el borde de mi cajita con cinta de papel o con cinta aislante para que la resina no caiga por la tapa y procedo a encapsular esta bonita imagen de invierno. Esta resina alcanza su madurez en 24 horas y en 48 o 72 su máxima dureza. Mientras tanto, vamos a ir trabajando con el resto de nuestra pequeña caja.
Otro de los buenos productos de nuestros amigos de Resin Pro son los pigmentos, como este pigmento blanco nacarado a base de mica, que vamos a mezclar con la resina One to One, con esa que nos ha sobrado después de encapsular la tapa. Trabajaremos ahora con un molde de silicona. Me voy a inventar un par de fornituras de este elegante molde. Con ayuda de una pipeta voy a ir rellenando hasta donde creo que me va bien para la cajita. Ni un trozo muy grande ni muy chico. Y seguimos las mismas indicaciones. Desmoldaremos en 24 horas. Lo que me sobra de resina, que me venía muy arriba, y he preparado mucha, la incorporo a otros moldes y así hago acopio de bonitas figuras para los trabajos que surjan, según maquinen ya más adelante las musas. Desmoldamos nuestras figuras y las pegamos con cola blanca en los laterales de esta pequeña cajita. Mira qué bonito queda. Sigo probando con el pigmento blanco nacarado. Le voy a echar una pizquita de agua. Remuevo y convierto mi cajita en un regalo con un brillito y color de lo más bonito, a pincel seco por todo el contorno de mi base, incluyendo esas figuras. ¿Qué te parece la idea de hoy? ¿Qué cajita más cookie para regalar ahora en Navidad o en una fecha especial con un detallito apañado en su interior? Si te está gustando esta idea y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como ya lo hace mi gente apañada. Para el frontal de mi cajita quiero unos detallitos simples, tampoco tengo mucho hueco. Me ayudo para ello de esta bonita plantilla navideña de nuestros amigos de ITD Collection. Y voy plasmando grupitos de estrellitas con pintura blanca. Me encanta cómo le queda. Vuelvo al pigmento blanco nacarado para darle esa elegancia especial a cada estrella. Bajo el título del vídeo tienes los enlaces al gran protagonista de hoy, este pigmento a base de mica. Te dejo también el enlace a la resina One to One de Resin Pro y su página web, además de un descuento con el nombre Manualidades con Yoli del 10% para tus compras. Y me asomo a ver cómo ha quedado de bonita y brillante y bien protegida nuestra tapa. ¡Qué bonita! Retiro esas cintas que han hecho su función genial cubriendo el borde y pasamos a armar esta cajita tan cookie. Tornillito por aquí, tornillito por allá. Ajusto todo mientras maquino con qué decorar ese pequeñito borde de la tapa de resina. Por ejemplo, una finísima y bonita cinta de encaje. Voy a ir cortándolo a esta pequeña medida
y con cola blanca, arropando con ella la tapa de mi cajita. Con barniz satinado protejo el resto del trabajo, nuestra elegante base y también ese interior con tanta vida. Poquitas cosas hoy: decoupage, resina, un molde de silicona, un precioso pigmento nacarado, una plantilla de stencil y marca de la casa, una bonita cinta. Lista mi cajita para regalar, por ejemplo, ahora en Navidad, con bombones o esos detalles bonitos que quepan en ella y que seguro serán una bonita sorpresa. ¿Qué te parece cómo queda? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y compártelo, que así mucho me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal, seguro que las nuevas ideas te van a gustar. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.